Queridos estudiantes de tercero medio B, nos encontramos ya en la plena grabación de esta cápsula de estudios número 5 dentro del mes de octubre del segundo semestre del 2020, y lo prometido es deuda. La semana pasada estuvimos presentando la temática relacionada a lo que es el concepto y definición de constitución, sus principales características y una pincelada histórica general de lo que ha sido la evolución de este documento fundamental que rige en cada país con un sistema democrático, en este caso Chile. Y la sesión número 2 del mes de octubre, que es esta, corresponde al proceso constituyente del año 2020 que nuestro país va a tener en unas semanas más con el llamado plebiscito. Por lo tanto, el objetivo central va a ser que ustedes, quienes están escuchando, comprendan las principales aristas y claves de un proceso constituyente en Chile, que no ha tenido solamente un episodio que sería el de octubre, sino que ha tenido unos pocos más en la historia, pero que dentro de lo reciente podríamos rescatar un hito histórico que podría ayudarnos a comprender la importancia de este mecanismo político llamado plebiscito. Para comenzar la sesión, me gustaría, como siempre, ya todos los estudiantes de tercero medio saben que al inicio de la clase comenzamos con un ejercicio muy breve de conocimientos previos. Respecto a qué saben de lo que se habla hoy en día, no es tan difícil esta primera actividad que tiene que ver con el tema. Pero ¿alguien sabe de casualidad qué es un plebiscito? ¿Qué significa la palabra o qué implica la acción de hacer un plebiscito dentro de un país? Alguien que me pueda ayudar a través del audio ahí, activando el micrófono o de repente en el chat, si logro poder acceder al chat para leer. ¿Qué es un plebiscito, chiquillos? Chiquillas. Ahí está el Fabi, de repente que lo escucho hablar en algunas ocasiones, la Antonia, el Agustín. Una votación. Ya, es un tipo de votación. Ya, ok, el acto de sufragar. Y en los plebiscitos, ¿qué normalmente se puede preguntar o qué normalmente se puede votar? Algo que tenga que ver con el Estado. Algo que tenga que ver con el Estado, algo con política, ¿no es cierto, Antonia? Sí, ahí yo creo que la Antonia me dice que sí mentalmente. Ya, generalmente los plebiscitos son mecanismos para poder tomar una decisión a nivel popular. Ya, por eso es una votación, como dijo Agustín. Por lo tanto, las personas naturales y nacidas o que tienen la nacionalidad chilena, obviamente en nuestro país, pueden tener acceso a ese derecho. Ya es una cuestión que está garantizado por el Estado. ¿Y qué significa cambiar la Constitución? Yo los voy a dar quizás un poco para agilizar los tiempos. Dentro de lo que es la práctica de plebiscito, la idea de lo que hoy día se está hablando es que después de una larga data, por lo menos 30 años o un poco más, en Chile puede haber la oportunidad de tomar una decisión respecto a qué hacer con la actual constitución que data de los años 80, como lo vimos en la clase pasada. Y la razón sencilla para muchas personas, como para otras no, es decir que en pleno siglo XXI, año 2020, una constitución que data de hace 40 años atrás no tiene mucha utilidad o no representa las necesidades, las diferencias de opinión, las ideologías políticas o lo que está pasando dentro de nuestra convivencia social, política y también económica también. Por lo tanto, para muchas personas, cambiar la constitución significa cambiar la identidad o actualizar lo que realmente es la identidad de nuestro país a través de ese documento que, según lo que hoy día es vigente, ya no representan lo que es la idiosincrasia de nuestra sociedad. ¿Alguien me puede resumir muy brevemente qué significa que se esté hablando de aprobar o rechazar en la franja electoral, lo que aparece en los medios de comunicación, lo que pueden estar conversando en la casa sobre el tema, ya que quedan un poco más de 2 semanas para este proceso eleccionario? ¿Qué me puede resumir brevemente lo que significa o lo que se entiende por esto de aprobar o rechazar? El apruebo es aprobar una nueva constitución Ya, y el rechazo es rechazar para reformarla, la actual. perfecto, Alan, muy bien. Nada más necesitaba que eso. Actualmente, Chile, dentro de este plebiscito, buscaría a través de 2 opciones que va a entregarse en una papeleta o en una cédula, como se llama,
la opción de marcar aprobar o rechazar la idea de cambiar la Constitución o no hacerlo. Ahí lo vamos a ir profundizando más adelante en la clase, así que muy bien, Alan, la afirmación. Ya prácticamente manejamos esa información en estos momentos. ¿Y qué significará lo que de repente sale en la televisión, en los medios de comunicación o en las mismas conversaciones, lo de la convención constituyente y la convención mixta? A propósito del apruebo y el rechazo, ¿de qué se tratará eso? La convención constituyente, Ajá, si no me equivoco, tiene que ver con que los que gobiernen lo eligen la gente que vota, el pueblo en general, y la ya. convención mixta es que también están metidos los políticos determinados que ya han tenido un cargo dentro del gobierno del país. Perfecto. Y particularmente aquellas personas pertenecientes al Congreso, sea senadores o diputados. Ya, hay una pequeña corrección, Alan. Qué bueno que usted ya esté como atreviéndose a dar su respuesta o su opinión. Y eso es muy valioso en una clase. Las convenciones mixtas o constituyentes no tienen que ver con la idea de elegir a quienes gobiernen algo. En realidad, las convenciones, tanto constituyentes como mixtas, son aquellos dos estrategias para redactar si se aprueba una nueva constitución. Si la opción apruebo gana, hay otra papeleta donde la persona tiene que marcar qué tipo de órgano es el que va a redactar la nueva constitución. Una convención constituyente conformada por puras personas ciudadanas y que no tienen cargos políticos en Chile, o la convención mixta de aquellas personas que eventualmente serían una mitad ejerciendo algún tipo de cargo, como por ejemplo un senador o un diputado, y la otra mitad de esa convención que es ciudadanos elegidos popularmente región por región. Así que te quiero solamente corregir ese detalle. Los que son las convenciones mixtas constituyentes son básicamente las dos estrategias para redactar la nueva constitución, no para gobernar Chile. Ojo con ese detalle. Ya, y finalmente, requisito y proceso de sufragio. Eso es lo que vamos a profundizar en unos minutos más respecto a quiénes pueden estar en este plebiscito, quiénes no pueden, a propósito de la pandemia del COVID, a propósito de lo que yo pregunté y que Josefa decía, sí, yo puedo porque tengo los 18 años, por lo tanto los demás tendrán que esperar el próximo año para el proceso de las municipales, los alcaldes, los gobernadores regionales y otros tipos de cargos públicos. Y básicamente es lo que hay que hacer para ir a votar. De hecho, yo les voy a dar algunos tips para que a futuro, cuando ustedes tengan la edad, sepan lo que tienen que hacer en un plebiscito principalmente. Ya no vamos a hablar de las elecciones presidenciales porque en realidad esto es más ligado a la parte constitucional. Por lo tanto, hay un gran contingente de campaña a nivel mediático, sobre todo por televisión, sobre todo por redes sociales, y lo que ha ocurrido sobre todo en estos meses desde octubre del 2019, por si se les había olvidado de dónde nace esta cuestión de hacer un plebiscito, o por qué los partidos políticos toman un acuerdo para proponerle a la ciudadanía cambiar la Constitución, porque todo tiene un origen y deben recordar que una de las grandes causas es el estallido social para esta idea de si cambiar o no la Constitución. Ojo, yo no voy a hacer ninguna clase relacionada a decir qué tienen que elegir. Ojo con ese detalle. Ya, ¿qué es un plebiscito? Primero, es un mecanismo político para hacer una consulta ciudadana. La Constitución de Chile, la que tenemos vigente hoy en día, dice que ante cualquier situación política que necesite reformarse o necesite cambiar abruptamente, literalmente en una hoja en blanco y volver a empezar, a, por ejemplo, escribir una constitución nueva o alguna ley, existe un mecanismo de consulta ciudadana para que las personas puedan votar y tomar una decisión si, por ejemplo, aprobamos o rechazamos algo. Pero también otro tipo de cosas. Puede ser respecto a la cantidad de años que gobierna un presidente, cómo van a ser conformadas las Fuerzas Armadas, si ratificamos una nueva constitución, porque no es solamente este plebiscito, recuerden que en 2 años más o a finales del 2021 se tiene que volver a hacer un plebiscito para ratificar si es que se aprueba ahora en esta elección o la idea de hacer una nueva constitución. ¿Ya? Eso también lo quiero aclarar más adelante. Y aparte de ser una consulta ciudadana, ¿ya? Porque es un mecanismo que dice la Constitución que se tiene que hacer en casos importantes o excepcionales, las constituciones democráticas tienen en general este tipo de mecanismos.
No hablemos de dictadura, no hablemos de gobierno autoritario, no hablemos de gobiernos totalitarios como la Alemania nazi, qué sé yo, porque en realidad generalmente son las democracias las que tienen en sus constituciones esta alternativa, ¿ya? Algunos me dirán, pero Pinochet hizo una constitución en plena dictadura. Sí, es correcto, pero las formas o el proceso para hacer ese plebiscito fueron bastante, ¿cómo decirlo?, bastante irregulares, bastante extraños, bastante cuestionables. De hecho, hoy en día ya se habla ya a boca abierta de que la constitución del 80 o el plebiscito para aceptar esa constitución fue totalmente irregular. ¿Ya? Ahí yo les puedo contar unos datos más adelante. De hecho, es la imagen que tenemos aquí en este momento. Vamos a hacer un resumen de los plebiscitos en Chile. En nuestra historia en general no hubieron tantos plebiscitos como constituciones. Como ustedes recordarán, la semana pasada vimos varias constituciones o ensayos constitucionales. Pero a nivel reciente, el plebiscito más conocido es la de la década de los 80, que fue realizada en plena dictadura militar en el mes de septiembre de 1980 y se llamó masivamente a las personas para que ese día y durante toda esa jornada marcaran su opción justamente en esta papeleta que está acá. Ahí sale el título, el nombre, el año, y la persona tenía que marcar, como ustedes saben, sí o no, que es básicamente para aprobar la constitución que ya estaba escrita, ya la nueva constitución de Pinochet ya se encontraba prácticamente redactada, por lo tanto lo que tenía que hacer la gente era aceptar o rechazar esa nueva constitución. ¿Ya? Entonces, también dentro del contexto de dictadura, lamentablemente las personas no tuvieron mucha participación al momento de, por ejemplo, hacer una asamblea constituyente, de buscar los mecanismos para que todos participaran en la elaboración de una nueva constitución. Como ustedes saben, la dictadura militar de Chile, entre otras cosas, cerró el Congreso, censuró los partidos de izquierda y por lo tanto todos los que eran comunistas y de de ese lado político, lamentablemente tuvieron prácticamente prohibida la participación en la creación de una nueva constitución. ¿Ya? De hecho, el antecedente más directo de la constitución del 80 data de 1973. La constitución que nos rige todavía en estos momentos, que fue promulgada en el 80, se vino pensando ya después del golpe de Estado. De hecho, la Junta Militar al mando de Pinochet crea una comisión, que es la comisión Ortúzar, la del año 73, y esas 7 u 8 personas, si ustedes se acuerdan de la clase pasada, empezaron a escribir ideas, empezaron a pensar una nueva constitución, utilizaron a gente de los partidos políticos de derecha, se basaron un poco en las ideologías norteamericanas capitalistas, entre otros tipos de pensamientos políticos que regían en ese momento en Chile cuando ya se estaba armando la dictadura militar. Y tomando en cuenta ese antecedente, pasaron muchos años, hasta el año 80, donde Pinochet y compañía reciben esta propuesta, después de muchos intentos, de muchos cambios y muchas ideas nuevas. La Junta Militar lo toma, le cambia algunas cosas, le agrega otras, y Pinochet decide en septiembre del 80 llamar a plebiscito. Y en los tantos discursos que hizo como campaña política para que prácticamente la gente obedeciera lo que él decía, porque básicamente los militares manejaban Chile, eso lo sabemos, hablaba de 3 objetivos para convencer a la gente. Primero, una nueva constitución, una nueva democracia. Ese era el discurso político de Pinochet para convencer a la gente y entre medio obligarla también a ir a votar en este plebiscito. Otra segunda idea es que Pinochet decía que, dentro del discurso también esta nueva constitución facultaría al presidente, en este caso él, a gobernar 8 años más, o sea, prácticamente los años que él estuvo después finalizando su gobierno militar en 1989, 90 también. Y tercera idea central de esta idea de hacer una nueva constitución es para convocar un nuevo plebiscito que haga que posteriormente Pinochet gobernara otros 8 años más después de 1990, o sea, prácticamente toda la década del 90. Imagínense si hubiese durado más de 16 años la dictadura militar gracias a este tipo de acciones. De hecho, las razones de Pinochet para que haya una nueva constitución es para justificar los 8 años que él estuvo de más en el poder, ya que para el año 80 ya la dictadura se estaba desgastando, empezaron las primeras manifestaciones, por lo tanto esta estrategia de una nueva constitución justificaba la perduración en el poder por 8 años más del dictador. Y que obviamente él decía que era básicamente para
mejorar la democracia, hacer más obras públicas, darle mayores atribuciones a él como gobernante y por lo tanto defender la libertad y todas esas cosas que han escuchado alguna vez. Bueno, como ustedes se fijan, la opción en ese momento eran sí o no. Y de hecho, si ustedes se fijan, pucha, es cosa de mirar visualmente el voto. O sea, yo miro una estrella y la gente pensaba en la bandera chilena, por lo tanto, mejor digamos que sí. Entonces yo miro un círculo abajo que no significa nada geométricamente ni simbólicamente, entonces como que no me atrae. Pero además, porque el proceso del plebiscito del 80 fue muy ilegal, ¿ya? De ahí la última idea que sale aquí abajo, la validez del proceso. Por ejemplo, a diferencia de lo que va a ser el plebiscito de este mes de octubre, en la época no habían registros electorales actualizados, se habían quemado o los habían sacado de circulación. Por lo tanto, si ustedes les preguntan a sus papás o sus abuelos que estaban en esos años con la capacidad de ir a votar en el plebiscito, pregúntenles qué pasó, po, cuántas veces hubo gente que fue a votar más de una vez, porque no habían registros electorales. De hecho, antiguamente a la gente se les marcaba el dedito con tinta y se decía en la época de que esa tinta duraba 24 horas y garantizaba de que esa persona ya había votado. Entonces no era necesario ir de nuevo porque ya tenía el dedito marcado con tinta. No sé si han visto o han hecho eso alguna vez en otra parte. Pero ¿qué pasaba? De que la tinta se borraba con un poco de crema y la gente se borraba el dedo y podía ir a votar cuantas veces quisiera, porque de hecho lo único que pedían era el carnet de identidad. No te hacían firmar, no había un registro fotográfico, no había una lista que hiciera que si yo marcaba mi voto y firmaba, ya no tenía que volver a entrar. Entonces fue muy ilegal en ese sentido, además que las presiones políticas, la oposición, no, de hecho no había campaña política, no había franja electoral, la oposición no tuvo espacio para participar y convencer a la gente que dijera que no. De hecho, los partidos de izquierda tuvieron un solo día para hacer una campaña pública y todo el resto de los meses de agosto, parte de septiembre y los meses anteriores, Pinochet iba prácticamente a todo Chile a hablar de la Constitución del 80, entre otras cosas. Por lo tanto, la historia de este plebiscito es muy oscura, pero es muy buena de saberla antes del proceso que algunos van a tener, o la gran mayoría de los 14 millones de personas que pueden votar, hacerlo y estar más informados. ¿Ya? Ustedes, quienes no tienen la edad, van a hacerlo el próximo año, probablemente para las elecciones parlamentarias y después las elecciones presidenciales, que de hecho esa es súper importante. ¿Alguna duda hasta acá? ¿A todo esto de la historia del plebiscito del 80 que le he resumido? ¿O alguien quedó con alguna duda? Antonia, ¿qué? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Se entiende, Agustín? Sí, mi chanchito. Dale. Estamos grabando por si acaso. Todo el mundo después va a decir, oiga, ¿cómo tratan al profesor así? No importa. Ya. Historia del tiempo presente. ¿Cómo llegamos al actual plebiscito del 2020? Primero, el estallido social. Si no hubiese habido estallido social, no hubiese habido violencia, no hubiese habido represión policíaca, no hubiesen habido gente con accidentes oculares y todo lo que ya más o menos manejamos y que lamentablemente pasó. Pero, por otro lado, también no hubiese existido este documento, que es el famoso Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que se firmó en noviembre del año pasado entre todos los partidos políticos para frenar la escalada de manifestaciones, de violencia e incluso de cierta paralización del país o de algunas regiones, sobre todo Santiago, respecto a lo que estaba ocurriendo en la calle. Ese documento, entre otras cosas, y por eso es importante recordarlo para que ustedes, si no lo sabían, lo sepan de ahora en adelante, permitió dentro de la firma que se hizo de los partidos políticos que se cambiara la Constitución. ¿Ya? De hecho, esa fue la instancia para poder calmar los ánimos que en esos momentos estaban cada día más o cada semana más aumentando o de vez en cuando tenían una explosión de paralización, de manifestación y que llevó a millones de personas en algunos momentos a la calle. Ya eso ustedes deberían recordarlo muy recientemente. Pero es con ese acuerdo del año pasado, en noviembre, donde se habla ya derechamente de la posibilidad de cambiar la Constitución, no derechamente de cambiarla, sino que la posibilidad de poder cambiar la Constitución. Y dentro de la Constitución vigente se hace una reforma que es la ley 21.200 que autoriza el plebiscito de abril del 2020. No sé si alguien se acuerda, pero inicialmente el plebiscito iba a ser en abril. ¿Alguien sabe por qué no se hizo en abril el plebiscito?
y se corrió para octubre. Coronavirus. Perfecto, ahí Agustín Ascenso invoca el coronavirus. Apareció el bichito, puso en peligro la situación, hubieron partidos políticos de derecha que propusieron no hacer el plebiscito este año derechamente, y eso generó muchos problemas dentro de los partidos políticos, dentro del gobierno de Piñera, y producto del coronavirus se hace una nueva reforma a la Constitución, que es la ley 21.221, y que básicamente corre la fecha de abril a octubre del 2020. Esa es la historia ultra resumida de cómo se llega a hacer el actual plebiscito que permitiría o cambiar la Constitución o mantener la Constitución vigente. ¿Ya? Ojo con ese tono que yo ocupo, porque esta clase no es para el apruebo o para el rechazo. Ojo con eso. Ya. Tenemos dos números ahí en la pantalla, 172 y 155. ¿Qué diablos son esos números? Todavía no lo sabemos, pero si yo les presento esto, lo van a entender mejor. Cuando usted vaya a votar, o cuando alguien en su casa decida ir el 25 a votar, que sería lo ideal, ahí supuestamente la Josefa tiene que hacerlo y ojalá vaya, les van a entregar dos papeletas. Así funciona el proceso constituyente de este 25 de octubre. Una papeleta de color blanco y otra papeleta de color beige. En ambas se pregunta o se formulan dos preguntas distintas. La primera, ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? Y en la segunda papeleta que le van a entregar a la persona, va a decir qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución. Y aquí viene una aclaración que, por ejemplo, ahí le aclaré a uno de sus compañeros al principio. Una convención mixta constitucional es un grupo integrado por 172 personas en partes iguales, por miembros elegidos popularmente, una mitad, que son como 86, y la otra mitad son parlamentarios o parlamentarias ya en ejercicio, en este caso entre senadores o diputados. De hecho, la condición que tienen que tener ambas constituciones es que sea paritario. ¿Qué significa? 50% hombres y 50% mujeres, independiente de qué alternativa gane en esta opción. En cambio, la convención constitucional, si alguien decide elegirla a diferencia de la convención mixta, significa que es un grupo conformado por 155 personas, mucho menos que la convención mixta, y que son personas exclusivamente miembros elegidos popularmente. Las 150 personas salen del país, mujeres, hombres, adultos mayores, representantes de pueblo indígena, representantes de colectividades políticas, abogados constitucionalistas, gente experta en la materia de la Constitución, etcétera. Por eso ustedes de repente han escuchado hablar de que mucha gente prefiere más una alternativa número 2 que la alternativa número 1, por el hecho de que ya un parlamentario en ejercicio va a tener mucho más trabajo, que además de hacer ley en el Congreso, es pensar en qué escribir en una nueva Constitución. No sé si han escuchado un poco esa disyuntiva o ese debate que hay entre qué órgano, si llegase a ganar el apruebo, permitiría redactar una nueva Constitución. ¿Ya? Eso es como importante e interesante saber del proceso, ya cuando llegue el día de votar. Obviamente, si usted se informa o conoce más del tema, va a tener mayor convicción de elegir cualquiera de las dos opciones que salen en esta papeleta o en esta papeleta. ¿Ya? Y por si acaso, cuando esa persona vaya a dejar el voto, se dejan en dos urnas distintas. Por ejemplo, si yo me confundo de urna, ese voto probablemente lo tomen como nulo, no lo contabilicen en el total. Por lo tanto, quienes vayan a votar al plebiscito o quienes vayan a votar en otro plebiscito más adelante, tienen que tener mucho ojo con ese detalle, porque para muchos es la primera vez. De hecho, hay una generación que por primera vez va a estar en un plebiscito, incluyéndome a mí, y que no podemos olvidar ese tipo de detalles. ¿Ya? Bueno, a tener en cuenta, las personas que van a ir en su casa al plebiscito este 25 de octubre tienen que tener súper claro esto, y se puede hacer muchas cosas por internet antes de ir al local de votación. Primero, revisar los datos electorales en una página que está siempre disponible y es muy amigable, que es el CERVEL. Después, hay que saber cuál es la mesa receptora de sufragio, por ejemplo, en qué comuna, si en un colegio, si en otra parte. Generalmente los colegios sirven como locales de votación para los plebiscitos o diversas elecciones presidenciales. Siempre hay que llevar
esto, la cédula o el pasaporte. Alguien si pregunta, ¿se puede llevar la cédula vencida? Sí se puede. Se puede llevar hasta con 12 meses de vencimiento la cédula o el pasaporte, pero ese es un documento pero fundamental. Si uno no lleva el pasaporte ni la cédula, no puede votar, así de simple. Marcar la preferencia del voto, porque el voto es secreto, de hecho hay que llevar un lápiz azul, eso es primera vez que pasa en la historia de las votaciones en Chile, y depositar el voto en la urna, es como muy obvio, ¿ya? Pero es una cuestión que uno tiene que manejar siempre, para todo tipo de proceso eleccionario. De hecho, dentro de los procesos también se respetan cosas como los horarios. Los adultos mayores, para que les avisen ahí en la casa, tienen preferencia de 2 a 5 de la tarde para este plebiscito. Estoy hablando de cosas muy extrañas de una clase de historia, pero que son datos que muchos ni manejan, incluso de la gente que tenemos que ir a votar para el 25 de octubre. Hay que recordar que es la primera vez en la historia de nuestro país donde tenemos que hacer una elección en medio de una pandemia, ¿ya? Por lo tanto, cosas como muy obvias, la distancia social, la mascarilla, el lápiz azul pasta, cero contacto con los vocales de mesa. De hecho, cuando uno muestra va a entregar los votos, hay que mostrarlos a los vocales de mesa con el número de serie, que ellos vean el carnet y vean que eres tú, entonces uno hay que bajarse la mascarilla como unos cuantos segundos, hay que tener cero contacto producto de los contagios. Y como siempre el voto es secreto. Si hay gente que es descubierta sacando fotos a los votos, subiendo estupideces ahí relacionados de eso a Instagram, esa persona puede ser tomada detenida y se le hace un tipo de sanción o algún tipo de control de detención ahí en el juzgado de policía más cercano. Así que si la Josefa va a ir a votar el 25, por favor no suba a Instagram su opción que está dentro de la urna, porque eso le puede costar un poco caro, ¿ya? Y para cualquier adulto que ustedes conozcan. Y la pregunta del millón, ¿qué pasa después del plebiscito? ¿Qué ocurre? Ahí como que alguien lo mencionó al principio, yo les voy a resumir brevemente. Si gana el apruebo, significa que se hace una nueva constitución. Eso no significa que la versión que salga sea inmediatamente aplicada a la ley, que se convierta el tiro en la nueva constitución. De hecho, la convención que salga, la mixta o la constituyente, van a tener 9 meses, tal como cuando una mujer va a tener un hijo, es como algo muy simbólico, y van a tener 9 meses de plazo en el 2021, si es que gana la prueba, obviamente, para redactar una nueva constitución, desde cero, ¿ya? Sin tomar de base ninguna constitución anterior, ni la del 80, ni mucho menos la de 1925, ni ninguna de las anteriores que hemos estudiado en la clase de la semana pasada. Por lo tanto, hay mucha gente que critica eso, de que ¿por qué en una hoja en blanco es muy difícil? Mejor mantengamos la constitución y hagamos reforma, que es la opción del rechazo, ¿ya? Pero eso es lo que ocurre con el caso del apruebo, y se va a hacer otro plebiscito, insisto, si es que gana el apruebo, entre finales del 2021 y comienzos del 2022, ¿ya? O sea, si llega a ganar esa opción, puede llegar a ocurrir otro plebiscito para ratificar esa nueva propuesta de constitución. Y si pierde en ese segundo plebiscito, se mantiene la constitución del 80 tal como está. Así que ojo con la información. ¿Y qué pasa si gana el rechazo? Se mantiene la misma constitución y se promete lo que se dice muchas veces en la campaña o en la franja electoral. Empezar a hacer reformas, reformular la salud, la educación, el tema de las Fuerzas Armadas, la institucionalidad política, etcétera, etcétera. Entonces, eso en resumidas cuentas es lo que podría ocurrir cuando pase el plebiscito. Por eso es súper importante de que la gente en su casa o las personas que tienen la edad vayan a votar. Si es una opción u otra, no importa, pero tiene que ir la mayor cantidad de gente posible porque es muy relevante el resultado que salga de esto. ¿Alguna duda hasta ahora para ir a la conclusión? ¿No? Ya parece que estamos bien hasta ahora. No, papito. Es una clase como bien concreta, pero ojalá con muchas dudas resueltas. Bueno, primero, la información. Antes de ir a votar por alguien o por alguna opción, tengo que informarme primero. Tengo que buscar, tengo que estudiarlo y básicamente saber por qué yo voy a votar por una opción y por qué no la otra. ¿Ya? En este caso, aprobar, rechazar o las dos opciones de convención, constituyente o mixta.
También dentro de la clase vimos un poco las razones históricas y también las razones recientes para una decisión autónoma como país y como personas. El mecanismo político de los plebiscitos son súper útiles dentro de una nación. De hecho, hay países que cada cierta cantidad de años cambia habitualmente de constitución producto de las situaciones internas que le ocurren a esos países. De hecho, como les decía, la constitución más antigua, por lo menos en América, es la de Estados Unidos, que data de 1776. Puede tener algunas reformas, pero sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Chile, en cambio, tiene la del 80, que ya van más de 40 años en vigencia y que podría tener una posibilidad de cambiar o de seguir manteniéndose, como yo les contaba en esta clase. Por lo tanto, hay razones históricas fundamentales para tener este episodio, ¿ya? Independiente de las dos opciones. Y finalmente, y aquí ojalá alguien me pudiera dar una reflexión más que simplemente un sí y un no. ¿Una constitución soluciona todos los problemas de un país? ¿Quién se anima a aportar su reflexión a propósito de lo que he presentado, lo que ustedes han comentado o han sabido sobre el tema? Si se llega a aprobar o rechazar, independiente de eso, ¿la constitución solucionará todos los problemas que hay actualmente en Chile? Podría dar pie para solucionarlos. ¿Cómo es eso, Jessica? Es que, por ejemplo, han habido muchos como intentos de reformas para mejorar algo de Chile, pero al ir en contra de la Constitución no los dejan pasar, y con una nueva Constitución se podría mejorar algunos aspectos de la vida de los chilenos. Bien, excelente. Independiente si tu opinión está orientada a una de las dos opciones de lo que hemos conversado o yo le he presentado hoy día. Yo creo que hay que tener súper claro, una constitución no es la solución a todo. Es súper complicado porque somos muchas personas, somos muchas opiniones, somos muchas clases sociales, etc. Pero eventualmente, cambiar una constitución como lo que se plantea en el apruebo, podría permitir solucionar con menor demora muchos de los problemas que han durado décadas y coincidentemente muchas de las problemáticas que han durado desde la dictadura militar hasta la fecha, ¿ya? En cambio, si se decide reformar, tenemos el antecedente de que muchas de las reformas demoran años en el Congreso a aprobarse a la Constitución, o algunas de las nuevas leyes son propuestas por el presidente, pero llegan al Congreso y son rechazadas. Por lo tanto, esa ley no va a entrar nunca en vigencia. O sea, pregúntense cuántos años se ha demorado en subir el sueldo mínimo a los trabajadores en Chile. Ha demorado más de 10 años. Y eso es producto eventualmente de lo que sigue siendo la actual constitución vigente. Pero no solamente el problema son los sueldos, son muchas otras cosas. La economía de mercado, la estructura política dentro del Congreso, la participación de los partidos políticos, la participación ciudadana de otras colectividades que no pueden ser partido político, pero que igual tienen derechos de poder dar su opinión, por ejemplo. El tema de lo que significa la inclusión de la mujer en la política, de los pueblos originarios, esas cosas no están en nuestra constitución actualmente. Y podría haber una opción de que estén, principalmente con una de las opciones, que en este caso es la apruebo, pero también con el rechazo, si eventualmente el rechazo, si gana, empieza a trabajar con mayor velocidad, lo que significa aprobar nuevas leyes. Por lo tanto, lo que dice la Jessica es súper importante. No hay una solución definitiva, incluso haciendo una nueva constitución, como rechazándola. Pero esta elección podría permitir, si gana esa opción o cualquiera de las dos opciones, de que la situación social en Chile tenga que mejorar con mayor velocidad, porque si no vamos a estar pegados y sería un fracaso todo lo que ocurrió desde octubre del 2019. Sería terrible, ¿ya? Así que ir a votar importa. Cualquiera de las opciones es importante si hay convicción. No ir a votar rechazo o apruebo porque me lo mandó mi mamá, mi papá, mi jefe, qué sé yo. Esa cuestión no sirve, ¿ya? Y bueno, si quieren obtener más información, pucha, hay hartas páginas de internet, pues Plebiscito Nacional 2020, el CERVEL. De hecho, si alguien no conoce el lugar donde tiene que ir a votar, como por ejemplo la Josefa, puede ir a buscar ahí en la página del plebiscito y saber dónde le toca y ese tipo de cosas. Monse, ¿querías decir algo?
No, profe, perdón, se me activó solo. Ah, ya. Pero a propósito de que te pregunto esto, ¿pudiste comprender mejor lo que significa el plebiscito o la historia del plebiscito en nuestro país? Sí, profe. No Hablan- tenía mucha idea, o sea, por el apruebo y el rechazo, pero no tenía clara la idea. Ya, yo te recomiendo que tengas tan claro ese tema del apruebo y el rechazo, pero también de las opciones de qué es una convención mixta, una convención constitucional, porque son dos órganos muy distintos y que tienen sus respectivas razones de por qué son las opciones posibles para, si llega a ganar el apruebo, quiénes van a hacer la constitución, porque esa siempre es la pregunta como más de fondo, ¿ya? Si se llega a lograr este tipo de alternativa, quiénes van a escribir esto y qué cosas van a poner, ¿ya? Y si llega a pasar todo lo contrario y gana una opción rechazo, ¿qué tipo de reformas se van a hacer? Entonces es importante conocer un poco de nuestra historia y también de lo que está hablándose en estos momentos, ¿ya? Así que vamos a dejar la sesión hasta acá. Muchas gracias por estar y cualquier cosa, este video va a estar liberado en YouTube para verse cuantas veces quieran.